Gracias por continuar con nosotros en este nuestro punto de encuentro. Al principio del programa le hablábamos que teníamos una interesante entrevista, y es que se encienden los motores de cara a las elecciones del próximo 21 de noviembre, y es por eso que hoy nos acompaña en el estudio Joel Horta Moros, además candidato por la Alianza Democrática del Estado Monagas. Bienvenido a Venezolana de Televisión y a este nuestro punto de encuentro. Muchísimas gracias, César, por la invitación. Acá estamos pues en representación de la Alianza Democrática, que está conformada por Acción Democrática, COPEI, Avanzada Progresista, Esperanza para el Cambio, Primero Venezuela, Cambiemos, Pro Ciudadanos, Proyecto Guácharo y muchas otras organizaciones, tanto nacionales como regionales, que en definitiva llegarán a ser unas 23 organizaciones que respaldarán a mi candidatura, que significa la candidatura de la oposición en el Estado Monagas, porque hay una candidatura de la abstención y candidaturas de la división. Quiero aprovechar, por cierto, hablando de eso, solicitar respeto para los venezolanos que se fueron a México a sentar con la delegación del gobierno nacional, porque así como en su momento a quienes abiertamente comenzamos a conversar con el gobierno nacional para la búsqueda de la solución de los problemas del país, se nos llamó alacranes, pues ahora esto es grupo de venezolanos que entendieron que tenían que dejar los atajos y las veredas y venirse por el camino real de la ruta electoral, constitucional y democrática. Los han comenzado a señalar de cucarachas. Y la verdad que ni alacranes ni cucarachas, simplemente somos ciudadanos venezolanos que hemos decidido dar la pelea desde el punto de vista político a través de la ruta electoral. Nosotros nos dimos cuenta de eso desde siempre, nunca la hemos abandonado. Sin embargo, hay un grupo de venezolanos del extremismo opositor que se empeñó en llamar a la abstención, y de esa manera pues se le otorgó la reelección al presidente Maduro, se le otorgó la Asamblea Nacional, la mayoría de las curules, al gobierno nacional, y ahora pretendían de igual forma desprenderse de las gobernaciones, alcaldías, consejos legislativos y consejos municipales en esta oportunidad. Aparentemente han recibido una instrucción desde el gobierno norteamericano para que se pudieran sentar a conversar, cosa que me agrada como venezolano, porque ha habido por fin un reconocimiento de ese sector radical de la oposición al gobierno nacional, de modo que es fin de juego para aquella locura, para aquel invento del interinato y aquella idea absolutamente absurda del no reconocimiento de lo que sucedió en el año 2018. Así pues, que en esta oportunidad aprovecho las cámaras de Venezolana de Televisión para decir a toda Venezuela que nace una nueva oposición venezolana, una oposición racional, una oposición democrática, una oposición dialogante, una oposición que reconoce lo que está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El voto es la herramienta más eficaz que tiene el ciudadano venezolano para cambiar el estado de las cosas. Así pues, que el 21 de noviembre hay que salir a participar, hay que salir a votar, y de esa manera nosotros tendremos la posibilidad de demostrar quién tiene la razón, pero de manera civilizada y de manera democrática. Habla de apostar a la democracia. Usted es el candidato que representa esa misma alianza democrática conformada con varias toldas políticas de la oposición. ¿Cuál es ese llamado que usted le hace, Joel Horta, ahorita candidato ya para la gobernación del Estado Monagas, a esa oposición que se abstuvo en las más recientes elecciones? Estoy seguro que el Estado Monagas no se escapa de ello, en las pasadas elecciones de diciembre. ¿Y cómo cree usted que puede, digamos, reconquistar o hacer que esa oposición que tal vez no fue al sufragio, no acudió a las urnas electorales, ¿por qué esta vez sí? Bueno, porque pareciera que en el momento en que les interesa participar y competir, lo harán. Este sector de la oposición venezolana pretende convertir las elecciones del 21 de noviembre en unas elecciones internas de la oposición venezolana. Y es una pena, es una lástima, porque bajo ese esquema
el gobierno nacional obtendría prácticamente todas las gobernaciones, todas las alcaldías y todos los puestos a nivel de consejos municipales y legislatura. Y eso no le conviene al país. ¿Serían unas elecciones de oposición versus oposición, lo que ellos están planteando, la oposición de extrema derecha? Bueno, todo pareciera indicar que es así, porque no tiene sentido que quien ha llamado a la no participación y a la abstención durante los últimos 5 años, ahora en este momento digan que sí van a participar. Eso nos alegra, eso nos contenta. Sin embargo, yo estoy casi seguro que en lo que reciban la instrucción que retiren las candidaturas para decir que no están dadas las condiciones, etcétera, etcétera, y querer montar un circo ya pronto, cuando se vayan a celebrar las elecciones, se retirarán. Eso yo lo tengo dentro de mis análisis, porque definitivamente son dos agendas. La agenda del sector extremista de la oposición venezolana consiguió en la abstención y en el extremismo un negocio. Y vemos cómo, y ojalá lo que se produzca en México tenga que ver con la posibilidad de levantamiento de las sanciones para Venezuela, para que podamos nosotros entrar en un rumbo distinto desde el punto de vista económico. Yo en 2 oportunidades a través de las cámaras venezolanas de televisión se lo he dicho al presidente Maduro. Presidente Maduro, conviértase usted en el Deng Xiaoping de América Latina. Haga las jugadas que tiene que hacer para que desde el punto de vista económico Venezuela pueda resurgir. Nosotros tenemos como, por ejemplo, en el estado Monagas, haciendo asociaciones estratégicas con los rusos, que son los mayores vendedores de gas del planeta, hacer un gran negocio para que en Monagas los monaguenses no tengan que seguir cocinando con leña y tengan gas directo, pero que además podamos nosotros producir gas para vender y exportar gas. Eso lo podemos hacer con los rusos, pero podemos hacer también con los iraníes la recuperación de las plantas que están allí para producir el combustible que le hace falta a los propios monaguenses, y con mini refinerías que cuestan 5, 8 millones de dólares, rápidamente nosotros podríamos acabar con las larguísimas y penosas colas de combustible en el estado Monagas. Tenemos la posibilidad de convertirnos en una verdadera potencia económica. Por un lado va el tema político, por otro lado va el tema económico. China lo ha demostrado. Es un modelo que gusta. Es un modelo con el que el gobierno se siente cómodo. Pues, presidente, sea audaz, más audaz aún. Venezuela necesita salir del atolladero económico en el que estamos. Ya lo estamos haciendo desde el punto de vista político, porque ya nos sentamos a conversar, ya nos reconocemos, ya entendemos qué es el gobierno y quién es la verdadera oposición. Los gobernadores de estado no pueden ser unos guarimberos de oficio, los alcaldes no pueden ser unos guarimberos de oficio. El Estado tiene 3 niveles: el gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Eso me hace entender que de usted resultar vencedor el próximo 21 de noviembre, ¿trabajaría directamente con el gobierno nacional? Pero por supuesto, lo primero que haría es solicitar una conversación con el presidente Maduro y con el presidente de PDVSA para poder llegar a establecer los acuerdos y los planes necesarios para solucionar el problema del agua en Monagas, instalando aguas arriba, represando las aguas que están en la frontera con el estado de Anzoátegui, y la instalación de una potabilizadora Guarapiche arriba para surtir mejor agua, pero también para de una vez recuperar la planta de gas que está en Jusepín, que está absolutamente deteriorada, para poder colocar mini refinerías en distintos municipios para dejar de quemar en los mechurrios del Furrial miles y miles de millones de dólares que pudieran ser reinvertidos en el estado Monagas, hablar con la gente del Ministerio de Turismo para solicitar. Me da mucha pena que de las 30 licencias que se dieron para los casinos en Venezuela, la apertura de 30 casinos, no hay ni una licencia para el estado Monagas. Monagas necesita también de sus casinos para producir empleo, para producir trabajo, porque Venezuela tiene que entender que la única manera de salir adelante, César, es trabajando juntos, sin tenerle temor a la inversión del capital privado, nacional y extranjero, con los iraníes, con los rusos, con los turcos, con los chinos, con los canadienses, con los alemanes, con los bielorrusos, con los norteamericanos, con todos. Siempre habló el presidente Chávez, y lo recuerdo, del mundo multipolar. Bueno, el mundo multipolar tiene que ver justamente con eso. La economía global nos impone la necesidad de asociarnos para poder salir de la pobreza. Pero ¿no cree que ese reconocimiento que usted hace
de trabajar directamente con el Estado venezolano para esos seguidores, no para los dirigentes, sino esos seguidores de esa extrema derecha, pudieran tildarlo a usted tal vez de traidor a la oposición venezolana? A mí, ese 4 o 5% de la oposición extrema no me interesa convencerlo, porque están enfermos del extremismo. Como tampoco me interesa caerle bien a ese 4 o 5% extremista del chavismo. A mí me interesa la gente racional de ambos sectores. Todos los estudios de opinión indican que cerca del 75% de los venezolanos no quiere saber de los extremos, ni del gobierno, ni de la oposición. Esa es la gente que debemos conquistar. Esa es la gente que se siente defraudada tanto por el gobierno como por la oposición. Gente que está obstinada de la pelea. En estos días fui a un municipio foráneo en Monagas, César, y me decía una señora algo que se me quedó grabado. Me dijo, mire hijo, esto parece un partido de fútbol, donde el gobierno es un equipo, la oposición es otro equipo, pero los venezolanos no somos los observadores del partido, sino que somos el balón y recibimos patadas de lado y lado. ¿Y cómo sería usted, en este caso, de resultar electo gobernador? ¿Cuál es esa propuesta que usted le vende al pueblo para que los monaguenses apuesten por Joel Horta el próximo 21 de noviembre? Fundamentalmente, como te digo, hemos denominado el proyecto Guácharo. Hemos identificado los problemas básicos del estado Monagas. En Monagas, teniendo, como lo decía hace unos minutos, de las reservas más importantes de gas del planeta, la gente cocina con leña, porque no hay gas. Hay una planta que está en Jusepín que dejó de funcionar, trataron de ponerla a andar y no arrancó definitivamente, pero tenemos varios planteamientos y los propios técnicos de PDVSA han manifestado que es perfectamente viable la recuperación de ese, pero además nosotros tendríamos la posibilidad de conversar con las empresas que brindan servicio a PDVSA para nosotros dotar de gas directo a Maturín como ciudad principal y tener unas plantas procesadoras en municipios foráneos para poderle dar gas a los monaguenses. Lo mismo sucede con el tema del combustible. Hay refinerías modulares, César, que son del tamaño de este set de televisión y que cuestan 5, 8 millones de dólares. No es necesario gastar 200 o 300 millones de dólares pendientes de la comisión que pueda convertirse allí para quien haga la reparación de esas refinerías. Si ya son obsoletas, es preferible dejarlas así. Pero yo hago una invitación, un llamado también, y creo que lo están haciendo en PDVSA. Cuando mataron al Shah de Irán, que le impusieron las medidas a Irán, los iraníes se convirtieron en una gran industria metalmecánica y pudieron reparar las plantas de la Shell, las plantas de las distintas empresas holandesas, norteamericanas, alemanas que estuvieron allí, y resulta que durante esos años, con todo el bloqueo que le pudieron hacer, ellos pudieron reparar sus refinerías. Hacia allá tenemos que ir nosotros. Esas medidas coercitivas unilaterales, ¿cómo han afectado al pueblo de Monagas? Ya para finalizar, quisiera que me diera una reflexión de eso. Esas medidas coercitivas unilaterales impuestas por los Estados Unidos al gobierno nacional, ¿cómo afectó directamente al pueblo de Monagas? Fíjate que yo reflexiono sobre eso. Cuando uno va a cazar una pelea, uno tiene que prepararse para ello. Y vuelvo a lo que dije hace un minuto. Los iraníes se prepararon para ello. Si nosotros íbamos a cazar una pelea con Norteamérica desde el punto de vista petrolero, nosotros hemos debido formar a nuestra gente para poder tener una potente industria metalmecánica y poder recuperar y tener firmes nuestras refinerías. No lo hicimos y luego de las sanciones vinieron estas consecuencias. Ha afectado a los monaguenses como no teniendo combustible, haciendo 3 y 4 días unas colas terribles para poder surtir gasolina a los monaguenses. ¿Cómo ha estado sobre cada ciudadano? Bueno, con la imposibilidad de llevar los productos del campo monaguense a la ciudad, con la imposibilidad de tener transporte, con la imposibilidad de tener servicios públicos, con la imposibilidad de ver cómo un ciudadano, en vez de tomar un auto por puesto, tiene que montarse en lo que llaman una perrera. En fin, viendo el deterioro de la calidad de vida de cada ciudadano monaguense. Que forman parte, digamos, directa
de esas medidas coercitivas unilaterales que impuso el gobierno de los Estados Unidos a nuestro país. Muchísimas gracias por venir hoy a Punto de Encuentro. Ya llegó el momento de despedir la entrevista por el día de hoy. Muchas gracias. Esperemos tenerlo en una próxima oportunidad de cara, como bien lo decía al principio, comienzan a calentarse los motores de cara a las próximas elecciones del 21 de noviembre. Joel Horta, candidato de la Alianza Democrática por el Estado Monagas. Nosotros vamos a una pausa, no se despeguen, ya venimos con mucho más de Punto de Encuentro.